El mayor riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos no fue Rusia, no fue China, fue una secta de Krishna en Hawái. Mucha atención a lo que les voy a mostrar. Hoy van a descubrir cómo la mujer que Donald Trump puso a cargo del departamento más importante, del más sensible, bueno, respondía en realidad al líder de una secta religiosa que sus propios seguidores llaman la voz de Dios. Eso es exactamente lo que el Washington Post acaba de probar sobre Tulsi Gabbard, la mujer que Donald Trump puso a cargo de toda la inteligencia de los Estados Unidos. Bien, el Washington Post acaba de publicar una investigación de un año, 25,000 páginas de documentos, cientos de memorandos confidenciales, y lo que encontraron ahí dentro es tan grave, bueno, que hay que leerlo dos veces para poder entenderlo. Tulsi Gabbard, la directora de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, la mujer que tenía acceso a los secretos más sensibles del planeta, a los nombres de los agentes encubiertos, a las operaciones activas de la CIA, el FBI, la NSA. Bueno, esa mujer no respondía ante Donald Trump, respondía ante Chris Boller. ¿Y quién es Chris Boller? Un señor de 78 años, líder de una secta religiosa en Hawái, un hombre que ni siquiera usa computadora, un hombre al que sus propios seguidores llaman, y esto no me lo estoy inventando yo, lo llaman la voz de Dios en la tierra. Fíjense en esto. El Washington Post no llegó a esta conclusión como un rumor, no llegó con una fuente anónima. Llegó con 25,000 páginas, como lo dije hace un momento, con análisis estilométrico, que es una técnica forense que compara patrones de escritura para identificar el autor de un texto. Y el resultado fue que los memorandos que les llegaban a Gabbard, con instrucciones de qué decir, qué votar, cómo comportarse en televisión, venían de la oficina de Chris Boller. Miren, yo les soy sincero. Cuando yo leí esto me quedé frío porque esto no es una teoría conspirativa de Internet. Este es el Washington Post, con un año de investigación, con documentos, con fuentes identificadas, con metodología forense. Y aquí es donde yo necesito que ustedes se detengan un segundo conmigo, piensen en lo que eso significa desde el 2014 hasta el 2017, mientras Gabbard era congresista por Hawái, recibía instrucciones precisas. Qué legislación proponer, qué políticas defender, cómo hablar ante las cámaras. Y en 24 de 32 apariciones televisivas que analizó el Washington Post, Gabbard usó el lenguaje de esos memorandos casi palabra por palabra. Palabra por palabra. Claro, Donald Trump sentado en la Casa Blanca pensando que Tulsi Gabbard era su guerrera, su leona. Y resulta que la leona tenía dueño y el dueño no era él. El gran negociador, el gran seleccionador de talento, el genio de los negocios, nombró directora de Inteligencia Nacional a la representante personal de una secta de Krishna en Hawái. La Dirección Nacional de Inteligencia, la agencia que coordina los 18 organismos de inteligencia de los Estados Unidos. Todo eso era lo que supervisaba Tulsi Gabbard. Y Gabbard, 2 días después de que el Washington Post le notificó a Tulsi Gabbard que iban a publicar esa historia, bueno, 2 días, ella renunció, dijo que lo hacía por la enfermedad de su esposo, él tiene un cáncer, pero el timing, mis amigos, el timing no miente. Para entender por qué esto es tan grave, bueno, ustedes necesitan conocer quién es realmente Chris Boller, porque este señor no es simplemente un líder religioso excéntrico. Este hombre tenía un plan, y ese plan incluía algo mucho más grande que Tulsi Gabbard. Hablemos de nuestro protagonista. Chris Boller tiene 78 años, vive en Hawái, no usa computadora, no da entrevistas, no aparece en público, y sin embargo, pues este hombre pasó décadas construyendo algo muy específico, una red de seguidores absolutamente devotos, entrenados para obedecer sin preguntar, infiltrados en medios de comunicación, en campañas políticas, y como acaba de probar el Washington Post, en el aparato de inteligencia de los Estados Unidos. Fíjense en esto. Boller fundó la Fundación Ciencia de la Identidad en los años 70. Es una rama disidente del movimiento Hare Krishna. Y digo disidente porque ni siquiera los Hare Krishna los reconoce como propios. Los exmiembros de esta organización la describen sistemáticamente con una sola palabra: secta. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que los seguidores de Boller no cuestionan nada. Significa que Boller toma decisiones sobre sus vidas, con quién se casan, dónde viven, qué trabajo tienen. Significa que una exmiembro declaró al Washington Post, y esto me impactó, que fue criada creyendo que Chris Boller era literalmente la voz de Dios en la tierra, que si lo ofendías, estabas ofendiendo a Dios. Miren, uno escucha esto y obviamente tiene que respirar profundo, porque ustedes piénsenlo bien. Esta no es una persona que tiene influencia espiritual
sobre sus seguidores. Esta es una persona que tiene control total, completo, sobre sus mentes, sobre sus decisiones, sus acciones. Y uno de sus seguidores más importantes, criada dentro de la organización desde niña, hija de padres con cargos de alto rango en la secta, era Tulsi Gabbard. Ahora, procesemos esto. Tulsi Gabbard no llegó a la política y después conoció a Butler, no. Gabbard creció dentro de esta organización, su familia era parte del círculo interno. Miren, ella misma llamó a Butler, su gurú, en público en 2015 sin ningún pudor, y mientras hacía eso estaba sentada en el Congreso de los Estados Unidos recibiendo instrucciones de su oficina sobre qué decir y qué callar. Pero hay algo más sobre Butler que yo necesito que ustedes sepan, porque esto no solamente es un hombre con ambiciones religiosas. Un exmiembro de la organización declaró al Washington Post algo que se me quedó a mí grabado. Dijo textualmente que Butler quería gobernar el mundo, no influir, no participar, gobernar. ¿Y saben qué? Lo más cerca que estuvo de lograrlo fue cuando su discípula de toda la vida se convirtió en directora de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos. O sea, este señor que desprecia las agencias de inteligencia estadounidenses porque él mismo las ha descrito públicamente como instituciones dirigidas por locos, tenía aparentemente acceso directo a la mujer que las supervisaba a todas. ¿Ustedes entienden la magnitud de eso? Y Donald Trump, el gran visionario, el gran líder, el hombre que iba a drenar el pantano, no vio nada, no investigó nada, no hicieron los filtros correspondientes para nombrar a Tulsi Gabbard directora de Inteligencia Nacional, sin aparentemente saber que detrás de ella había una estructura de lealtades que no tenía nada que ver con él, con su gobierno ni con los Estados Unidos. Miren, lo que yo haría en ese caso, y perdonen la franqueza, es no salir a dar declaraciones en varios días. Pero Donald Trump no tiene ese filtro. Donald Trump sigue tuiteando, sigue publicando, sigue hablando, sigue creyendo que él controla todo. Y mientras tanto, la pregunta que nadie en Washington se atreve a hacer en voz alta es la que nos lleva directamente al siguiente bloque. Si Chris Butler le decía a Tulsi Gabbard qué decir en televisión, qué votar en el Congreso, cómo hablar de los dictadores, ¿qué le decía sobre los secretos de inteligencia que ella manejaba desde la Casa Blanca? Interesante pregunta. 25,000 páginas, un año de investigación y el Senado de los Estados Unidos no sabía nada. O peor, quizás sí sabían. Porque, a ver, mis amigos, hagamos un alto aquí, porque uno escucha esto y no puede simplemente seguir adelante como si nada. El Senado de los Estados Unidos tiene un trabajo muy específico. Cuando el presidente nombra a alguien para un cargo de esta magnitud, se llama proceso de confirmación. Investigan, preguntan, revisan el historial y luego votan. Eso es lo que se supone que deben hacer. ¿Y saben qué aprobó ese mismo Senado antes de aprobar a Tulsi Gabbard? Mr. Hegseth. Confirmaron a Pete Hegseth, el hombre que hoy dirige el Pentágono, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Un hombre que tiene en su historial denuncias de abuso sexual, un problema documentado de alcoholismo y cero experiencia en gestión de instituciones de esta escala. Imagínense, el Departamento de Defensa. Cero experiencia y el Senado lo aprobó. El gran filtro democrático, la gran salvaguarda institucional, aprobaron a Hegseth y aprobaron a Tulsi Gabbard. Y nadie levantó la mano para preguntar quién estaba detrás de ella. ¿Y los senadores republicanos en esa sala de confirmación con todos los recursos del gobierno a su disposición para investigar y pensando, ¿para qué me complico si el jefe ya dijo que la quería? Entonces yo la apruebo. Y aquí llegamos a los memos, porque esto es lo que el Washington Post encontró. Y esto es lo que el Senado, con todos sus investigadores y todos sus recursos, no encontró o no quiso encontrar. El periodista John Swain obtuvo cientos de memorandos confidenciales que cubrían el periodo entre 2011 y 2017, la mayor parte durante los 2 primeros mandatos de Tulsi Gabbard en el Congreso. Esos memos llegaban desde un dominio de correo llamado 9aisles.com. ¿Y saben de quién era ese dominio? De la oficina personal de Chris Butler. Fíjense en esto. Los memos contenían instrucciones precisas: qué legislación proponer, qué política defender, cómo comportarse frente a las cámaras. Uno de esos memos sobre la propuesta de dividir Irak en 3 regiones autónomas decía textualmente que era hora de que TG, o sea, Tulsi Gabbard, saliera con esta idea.
Tulsi Gabbard como si fuera una empleada recibiendo instrucciones de su empleador, de su gerente. Pero hay dos memos que impactan y quiero que los escuchen con cuidado. El primero es de enero del 2015. Tulsi Gabbard era apenas una congresista de segundo mandato por Hawái. Nadie la conocía fuera de las islas, nadie le prestaba mucha atención en Washington. Y aún así, Chris Butler ya la estaba monitoreando, ya la estaba calificando, ya la estaba moldeando. Acababa de comentar el discurso del Estado de la Unión de Barack Obama, una congresista menor opinando sobre el presidente, y el memo de Butler le respondió así: a nadie le importa lo que tú piensas sobre su discurso, a menos que vayas a decir algo de interés. Ni siquiera lo estás intentando. Te has vuelto intelectualmente perezosa. Un líder de secta regañando a Tulsi Gabbard como si fuera una estudiante que no hizo la tarea. Y el segundo memo. En otro documento la llamaron, y esto es literal, la llamaron cobarde. Cobarde y sin carácter por sus comentarios sobre una propuesta de política exterior. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Que la mujer que supervisaba la CIA, la NSA y el FBI era regañada, corregida, insultada por un hombre en Hawái que ni siquiera usa computadora. Y según el Washington Post, en 24 de 32 apariciones televisivas, 24 de 32, Gabbard usó el mismo lenguaje de esos memos casi palabra por palabra. El Post lo verificó entrevista por entrevista, memo por memo. ¿Y saben qué es lo más vergonzoso de todo esto? Cada senador republicano, cada año sin excepción, votó a favor de confirmar a Tulsi Gabbard como directora de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos. Todos, los mismos que se llenan la boca hablando de seguridad nacional, los mismos que dicen proteger a Estados Unidos de sus enemigos, los mismos que aprueban miles de millones de dólares en presupuestos para inteligencia, bueno, votaron sí unánimemente, sin hacer una sola pregunta incómoda. Y ahora que el Washington Post publicó 25.000 páginas de evidencia, ninguno ha abierto la boca, ninguno ha pedido una investigación, ninguno ha salido a decir me equivoqué, silencio total, silencio cómplice. El gran partido de la seguridad nacional, el gran escudo contra sus enemigos, confirmaron a la representante personal de una secta de Krishna en Hawái. Y ahora no tienen ni siquiera el valor de explicar por qué pasó eso. Miren amigos, esto no es un fallo administrativo, esto no es un descuido burocrático, este es el colapso del sistema de controles que se supone protege a los ciudadanos estadounidenses, incluyendo a los latinos que viven allá, que pagan impuestos, que mandan a sus hijos a las guerras. El Senado falló, el proceso de confirmación falló. Y Donald Trump, el hombre que prometió drenar el pantano, metió dentro del pantano a la representante personal de una secta religiosa y la puso a cargo de todos los secretos del país. ¿Qué les puedo decir? Miren, hay un tema en particular donde los memos de Butler se ponen de verdad peligrosos. Un tema donde Tulsi Gabbard pues no solamente seguía instrucciones, sino que defendía públicamente a un dictador mientras niños sirios morían en las pantallas de todo el mundo. Y eso es lo que viene ahora. En septiembre del 2016, una fotografía le dio la vuelta al mundo. Un niño sirio de 5 años, Onran Daknish, sentado en una ambulancia naranja, cubierto de polvo y sangre, mirando al vacío. Una imagen que paralizó al planeta. Ese mismo mes, Tulsi Gabbard recibió un memo de la oficina de Chris Butler y ese memo le decía que mantuviera su oposición a cualquier intervención estadounidense en Siria, que defendiera la posición de no derrocar a Bashar al-Assad, que la CIA era la responsable de todo. Un niño de 5 años, cubierto de sangre, y el gurú en Hawái diciéndole a su discípula que protegiera al hombre responsable de eso. Ahora, atención a esto. Tulsi Gabbard no solamente siguió esas instrucciones, las siguió públicamente, con convicción, con nombre y apellido. Ella fue y visitó a Bashar al-Assad en Damasco en 2017, siendo congresista de los Estados Unidos, en un viaje que ni siquiera informó previamente a su partido. Salió de esa reunión a decirle al mundo que Bashar al-Assad no era necesariamente el enemigo. ¿Cuántos sirios murieron mientras Gabbard repetía los argumentos de su gurú en televisión nacional? Fíjense en el nivel de coordinación que esto revela. Los documentos de Washington Post muestran que miembros de la Science of Identity Foundation organizaron una campaña coordinada de redes sociales para defender a Tulsi Gabbard cada vez que alguien la criticaba por su postura hacia Bashar al-Assad. Docenas de cuentas falsas, nombres inventados, fotos de perfil robadas de otros usuarios,
actuando en Facebook, Twitter, en Reddit. O sea, un aparato de desinformación operado por una secta religiosa para proteger a la futura directora de inteligencia nacional de los Estados Unidos. Hay un detalle en los memos que a mí me parece revelador de todo lo que estamos hablando. En uno de esos documentos, alguien del círculo de Boulder, bueno, le escribió a Tulsi Gabbard que moderara sus críticas a Bashar al-Assad, que no lo llamara dictador brutal, que suavizara el lenguaje. Y Gabbard lo hizo. En varios intercambios documentados por el Post, instruyó a los comentaristas que la defendían en redes sociales para que también moderaran su crítica al régimen sirio. Yo me imagino a los analistas de la CIA viendo esto ahora mismo y procesando todo esto y pensando, y nosotros le reportábamos todo a ella, y ella le reportaba a Boulder, y Boulder quería gobernar el mundo, y nosotros, para Boulder, éramos los locos. ¿Van conectando todos los puntos? Tulsi Gabbard tuvo acceso desde enero del 2025 hasta hace apenas unos días a las operaciones más secretas de inteligencia de los Estados Unidos, a los programas de vigilancia clasificados, a los nombres de agentes encubiertos en el exterior, a las evaluaciones de amenazas sobre Rusia, China, Irán, Corea del Norte, y todo eso, todo estaba siendo supervisado por una mujer que durante años demostró seguir instrucciones de una fuente externa a cualquier estructura oficial del gobierno. Pero atención, porque hay algo que convierte esta historia en un escándalo dentro del escándalo, porque bueno, la crítica más dura que yo he leído sobre los nombramientos de Trump, la más directa, la más sin filtro, no vino de un demócrata, no vino de un periodista liberal, vino de una maga, una seguidora de Donald Trump. Laura Loomer acaba de admitir lo que nosotros llevamos meses diciéndoles. Por si no la conocen, y bueno, ojalá no la conocieran, Laura Loomer es una de las figuras más radicales del movimiento MAGA. Esta mujer se encadenó físicamente a las puertas de Twitter para protestar contra la moderación de contenido, pidió deportaciones masivas, llamó a los inmigrantes invasores, llamó al Islam una enfermedad, se presentó al Congreso con su discurso de odio tan descarado, que su propio partido tuvo que distanciarse. Esa misma mujer acaba de escribir esto sobre los nombramientos de Donald Trump. La falta de escrutinio dentro de la administración Trump es verdaderamente una crisis que lleva más de un año advirtiendo que no se investigó suficientemente a algunos de los terribles nominados que le fueron impuestos a Donald Trump por personas que le mienten diariamente y le ocultan investigaciones de oposición. Y luego dijo esto: todos sabemos quién le impuso a Tulsi Gabbard a Trump: Tucker Carlson y Roger Stone. Ella culpa a Tucker Carlson y a Stone de esto. Y ahí está. El gran negociador, el gran lector de personas, el hombre que dice conocer a la gente mejor que nadie, manipulado por sus propios aliados. Creo que la pregunta más importante, más profunda, sería: ¿qué pasó con los secretos que Tulsi Gabbard manejó? ¿Qué información fluyó y hacia dónde fluyó? ¿Y quién va a responder por eso? Ahora, hay otra pregunta obligada. ¿Va a haber una investigación? ¿Va a haber consecuencias reales para Tulsi Gabbard? ¿Va a haber consecuencias para Donald Trump por haberla nombrado y haberla defendido? Yo les digo lo que yo creo. No, no va a pasar nada. Porque ese es el patrón de Donald Trump. Hegseth sigue en el Pentágono con sus denuncias de abuso y su historial de alcoholismo. J.D. Vance, pues obviamente, sigue en la vicepresidencia contradiciendo a su propio presidente cada semana. Tulsi Gabbard va a desaparecer tranquilamente del radar, protegida por la misma narrativa de siempre, que todo es persecución política, que todo es anti-hinduismo, que todo es la prensa liberal atacando a los patriotas. No estamos ante un simple escándalo político, estamos ante la demostración más brutal y documentada de que Donald Trump, con su deterioro, con su incapacidad de distinguir la lealtad real de la lealtad comprada, no controla su propio gobierno. Nunca lo controló. Lo que controla es el espectáculo, el ruido y la distracción. Mientras el gurú en Hawái manejaba la Dirección de Inteligencia Nacional. Bueno, así que la próxima vez que alguien les diga que Donald Trump es un genio estratégico, que Donald Trump sabe lo que hace, que Donald Trump tiene todo bajo control, cuéntenle esta historia. Cuéntenle la historia de los 25,000 documentos que encontró el Washington Post. Cuéntenle lo de Chris Butler y cuéntenle lo de los memos sobre Bashar al-Assad. Cuéntenle lo de Laura Loomer quebrándose en público.
Bueno, si llegaste hasta aquí, si te aguantaste todo esto, la palabra para hoy sería infiltrados, porque lo que pasó con Gabbard, pues no fue un error de selección, fue una infiltración. Y si pasó una vez con la directora de Inteligencia Nacional, ¿con cuántos más puede haber pasado? ¿Cuántas veces más pasó sin que nadie lo supiera? Gracias por llegar hasta aquí. Un abrazo fuerte para todos, bendiciones y ya sabes, si quieres apoyar, hazlo de la mejor manera. Nos vemos en el próximo video.